todos por incorporarse a un nuevo coloquio del capítulo español del Club de Roma para hablar de las Naciones Unidas en su 75 aniversario, en una sesión que va a tener un complemento el día 10 de diciembre, en el que hablaremos de las agencias de Naciones Unidas, de cuál es su situación actual y volveremos a hablar de Naciones Unidas a lo largo del 2021. Sentimos que a pesar de las expectativas que en algún momento tuvimos en junio de que íbamos a ir a soluciones presenciales, pues seguimos sin poder organizar estos coloquios de manera presencial. Pero no por ello creemos que debiéramos dejar de hacer coloquios. La realidad de junio y julio fue que hemos tenido una actividad de cuales numerosos asistentes. No sé si me oyen bien, porque yo me oigo con un cierto eco. ¿Se oye bien o...? Se oye bien con un poquito de eco, pero se oye bien. Entonces, quería decirles que en junio tuvimos unas primeras experiencias que algunas de ellas resultaron muy exitosas, tanto por la asistencia como por los ponentes. Creemos que en este otoño vamos a tener la misma situación, pero sí quisiéramos decirles que quisiéramos abordar una serie de temas en este ciclo que hemos organizado con Es Global, que nos tendremos que centrar obviamente en las elecciones de Estados Unidos, porque van a ser muy determinantes para los próximos años. Queremos hablar también de cómo está la globalización y qué papel están jugando algunos imperios que algunos quieren volver con fuerza, como es el caso de China y lo van a conseguir, pero otros como son Turquía o la Federación Rusa, pues también quieren hacer sus cosas, pero no sabemos qué viabilidad tiene. Lo cierto es que nos movemos en un mundo donde el multilateralismo parece que no está bien visto y que vamos a soluciones mucho más locales y que yo creo que van a ir en retroceso de una situación de avance que había vivido el mundo con todos los pros y contras que tiene la globalización. También queremos hablar de la Unión Europea, no solo de sus planes de reconstrucción, no solo de su Brexit, de eso hablaremos a finales, en diciembre, cuando podamos tener ya una visión clara en dónde queda este tira y afloja que se está viviendo con unos ciertos malos modos por parte de los que se quieren ir. Pero sí, sin embargo, nos parece importante hacer una reflexión al compás de lo que quiere hacer Europa, de empezar a repensar cómo debe ser la Unión Europea sin el Reino Unido y una Unión Europea que ya ha empezado a hacer una pequeña mutualización con este plan de reconstrucción. Luego, finalmente, quisiéramos hablar de un tema que es el tema de Oriente Medio, porque pensamos que es un tema que puede cambiar mucho los equilibrios y que lo estamos viendo de manera incipiente. No nos va a dar tiempo, y eso Cristina me aconsejó muy sabiamente, porque un día la oí hablar del futuro de África y dijimos, pues tenemos que hablar de África. Y me dijo, todavía no está maduro el tema, vamos a hablar de ello en enero o febrero. Pero lo que sí quisiera hablarles es de que aparte de estos coloquios, el capítulo quiere de alguna manera abrir en este otoño una serie de debates preliminares sobre temas de las industrias de la vida que nos parecen importantes. Uno de ellos sería sobre educación, otro sería sobre sanidad, otro sería sobre el tema de la igualdad. En este sentido, tenemos ya prevista una jornada con un socio institucional del capítulo, que es FUNCAS, para hablar de ello. No sabemos si la haremos el 5 de noviembre o el 26 de noviembre. Queremos hacer también una sobre el desarrollo humano después de la COVID, con otra entidad que hace coloquios con nosotros, que es Fundicod. Esa la haríamos el 18 de noviembre. Y quisiéramos hacer otras dos sesiones, una sobre el futuro del trabajo, no sobre el teletrabajo, sino sobre el futuro del trabajo en una economía tan volátil y al mismo tiempo tan ubicua como es la que vamos a vivir, para acabar esos debates preliminares con una sesión sobre el capitalismo de la vigilancia. Ayer el diario El País publicaba una recesión de un libro por salir sobre este capitalismo de la vigilancia, pero que a nosotros nos parece que va a conformar un nuevo modelo de sociedad a la cual tendremos que dedicarle una cierta atención. Nueva sociedad donde algunos hablan de que estamos entrando en una sociedad de la atención escasa, de la atención
muy corta. Están hablando de cómo, de alguna manera, desde el mundo digital se capta nuestra atención y se sabe que nuestra atención decae muy rápidamente, y eso creemos que tiene una incidencia en la gobernabilidad, pero también en la vida y en la libertad de los ciudadanos. Paralelamente a esto, la oficina del Club de Roma en Barcelona va a iniciar un ciclo interesantísimo sobre la sociedad de la cura o la sociedad del cuidado, en 12 sesiones desde aquí hasta junio. Algunas de ellas nosotros las vamos a replicar en Madrid, pero creemos que es un ciclo sumamente interesante que podrán seguir si siguen nuestros correos y nuestras invitaciones. Y estamos ahora, mañana vamos a hacer una sesión de un ciclo que tenemos sobre transición ecológica y transformación digital hacia una nueva ilustración. Mañana lo vamos a dedicar al tema de las ciudades y al tema de cómo está en estos momentos las expectativas democráticas en una sociedad cada vez más digitalizada y con mayor cantidad de recursos por parte de los poderes públicos, de agencias que no tenemos a veces el control y que inciden claramente en la gobernanza y en la gobernabilidad de los asuntos particulares. A eso seguirá una sesión en noviembre sobre el tema de en qué situación está, cómo queda el empleo y cómo quedan las transiciones justas en este nuevo escenario, y también qué perspectivas hay de cumplimiento de los ODS y hasta qué punto la Agenda 2030 pues es algo que nos parece lejano, como a veces nos parece lejano el tema de la amenaza del cambio climático. Yo es lo que quisiera decirles, ahora me callo, les deseo que nuestros ponentes nos ilustren sobre cómo ven ellos la situación actual de Naciones Unidas, qué capacidades tiene para, de alguna manera, cumplir los objetivos con la ilusión que se creó en 1945 y que en estos 75 años está llena de claroscuros. Se ha avanzado muchísimo, se han creado agencias que eran impensables entonces, se han tratado temas que en aquellos momentos no parecían de interés, pero sin embargo a veces nos queda la sensación de que tendríamos que buscar una nueva gobernanza, una nueva estructura y de alguna manera, como dice Federico Mayor en un artículo que nos ha mandado del anuario de CEIPAD de 2019 y que vamos a poner el enlace en nuestra página web, tendríamos que implicarnos todos y tendríamos que implicarnos en esos debates a los que hacía alusión en un artículo reciente Cristina, donde se están produciendo múltiples debates apostando por una nueva gobernanza de Naciones Unidas y por ver hasta qué punto puede cumplir su misión en un mundo que a veces parece estar no bipolarizado como estuvo en tiempos, sino ahora con múltiples agentes, pero que muchos de ellos tienen un provincianismo a la hora de ver los asuntos comunes que a nosotros como Club de Roma nos asusta. Me callo ya aquí y les dejo a ustedes. Agradecerles a nuestros ponentes, que son unos magníficos ponentes, su disponibilidad a participar en esta sesión. Esperemos que ellos nos ilustren con ideas y que nos motiven para hacer nuevos debates, porque la ventaja que tiene el Club de Roma es que piensa mucho a medio y a largo plazo, mucho más de lo que ustedes se piensan. Y claro, en el medio y el largo plazo va a suponer que volvamos a invitar a Augusto, a Javier y a Borislava a sesiones posteriores, no sé si dentro de una semana, dentro de unos meses, dentro de unos años, pero lo cierto es que han entrado ya en esta nómina de ponentes de S-Global y del capítulo y que no nos vamos a olvidar de ellos. Así que nada más, muchísimas gracias por venir y espero que tengamos una sesión brillante, dado lo brillantes que son nuestros ponentes. Muchas gracias. Gracias, José Manuel, por tu introducción. Yo creo que has enmarcado perfectamente el tema, ¿no? Y el por qué consideramos que el inicio de este curso y este nuevo ciclo de debates que arranca hoy tenía que empezar hablando del futuro del multilateralismo y sobre todo del futuro de Naciones Unidas en el marco de su 75 aniversario. Y solo quiero recordar lo extraño que ha sido toda esta semana. Imagino, Javier, que para los Borislava, para los que estéis acostumbrados a frecuentar la sede de Naciones Unidas en estas fechas, habrá sido más que extraño ver una asamblea, una sede de la Asamblea General vacía, con el secretario general dando su discurso a una audiencia pírrica, minúscula,
con los líderes de los jefes de Estado dando sus discursos grabados por vídeo, pero bueno, es la excepcionalidad de los tiempos que nos toca vivir. Para hablar de estos temas, y no quiero entretenerme yo más con introducciones, porque creo que es suficientemente interesante lo que nos van a contar nuestros ponentes, tenemos a 3 personas que lo van a abordar desde perspectivas diferentes. Por una parte está Augusto López Claros, que es el director del Global Governance Forum, y que está liderando una de las iniciativas que en mi opinión es de las más interesantes a la hora de hacer propuestas concretas en la reforma del sistema multilateral y de Naciones Unidas, con una visión totalmente holística, comprendiendo todos los campos, incluso aquellos que hoy están más descuidados por la gobernanza global. El resultado de esa investigación está en este libro, que está en inglés y que se titula Gobernanza Global y el surgimiento de instituciones globales para el siglo XXI, y ya digo, es un compendio completísimo de hacia dónde puede ir esa gobernanza. Tenemos también a Javier Gasso, que es el subdirector de Naciones Unidas del Ministerio Español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y a Borislava Joneva, que es profesora de la Escuela de Asuntos Públicos y Globales de IE, y además es analista internacional, y como ha dicho José Manuel, ya ha estado con nosotros. Le voy a pasar en primer lugar la palabra a Augusto para que nos haga un repaso de por dónde cree el foro que puede ir la gobernanza global, y luego continuaremos nuestra conversación. Augusto, por favor. Por supuesto, muchas gracias a los 3 por estar con nosotros. Muchas gracias, Cristina. Es un gusto estar con ustedes hoy día. Quisiera comenzar mis breves comentarios compartiendo con la audiencia algunos detalles sobre lo que fueron las fuentes de inspiración de este libro. Yo era todavía un estudiante en la universidad cuando entré en contacto con el trabajo de Grenville Clark en un libro que en inglés se llama World Peace Through World Law, o La Paz Mundial a través del Derecho Internacional, publicado por primera vez por la Harvard University Press en el año 58. Clark había tenido un papel muy activo en los debates que llevaron al establecimiento de las Naciones Unidas, y él lamentó profundamente que al salir de San Francisco en 1945 no hubiéramos conseguido una organización de las Naciones Unidas más fuerte, realmente facultada para dar cumplimiento a las promesas de la Carta, habida cuenta de los 60 millones de muertos de la Segunda Guerra Mundial. Clark había escrito que en un mundo cada vez más interdependiente era necesario dar el siguiente paso lógico mediante el establecimiento de instituciones a escala mundial, que aquí estoy citando de su libro, equivalentes a las que se ha visto que son esenciales para el mantenimiento de la paz y el orden en comunidades locales y nacionales. Otra persona que participó activamente en esos debates fue Albert Einstein. En 1947 él dio una entrevista en la radio en la que dijo lo siguiente: el método de representación de las Naciones Unidas debería modificarse considerablemente. La autoridad moral de las Naciones Unidas se vería considerablemente reforzada si los delegados fueran elegidos directamente por el pueblo. Ahí termina la cita. En lugar de ser diplomáticos que representan en la mayoría de los casos al partido en el poder en el respectivo país miembro de las naciones, ¿no? Einstein pensaba que la legitimidad democrática de las Naciones Unidas era un principio vital y que necesitábamos tener un vínculo más firme entre la organización y los pueblos a los que debía servir. Él apoyó firmemente el llamamiento de Clark en el sentido de dar a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en virtud de un sistema de votación ponderada, no un país, un voto, poderes bien definidos en cuestiones relativas a la paz y la seguridad, que constituyen el núcleo de la Carta de las Naciones Unidas, como todos muy bien sabemos. Otra persona fue Bertrand Russell, que fue un participante activo en estos debates. No solamente colaboró estrechamente con Einstein, sino que con su mente de matemático, de lógico, había escrito y dicho que las guerras cesarán cuando y solo cuando
se haga evidente más allá de toda duda razonable que en cualquier guerra el agresor será derrotado. Esta era la manera de Russell de sugerir que el artículo 43 de la Carta, que pide que se pongan a disposición del Consejo de Seguridad Fuerzas Armadas, asistencia e instalaciones para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, requeriría dotarse de significado operativo sobre el terreno mediante la creación de los instrumentos que permitieran a las Naciones Unidas cumplir su mandato en materia de paz y de seguridad, algo que, como bien sabemos, no ha podido hacer en sus 75 años de vida. Y por último, pero no por ello menos importante, me gustaría mencionar como fuente de inspiración adicional a mí, a la cabeza de la comunidad Bahá'í, Shoghi Effendi, quien en el año 1931 dijera, y aquí cito, que la causa fundamental de la agitación en el mundo es nuestra incapacidad de ajustar nuestro sistema de instituciones económicas y políticas a las necesidades imperativas de una época en rápida evolución. Ahora, esta es una afirmación que creo que conserva su validez 89 años más tarde, cuando él presentó por primera vez una visión de una mayor cooperación internacional con el fin de fortalecer nuestro tambaleante orden mundial. Todas estas declaraciones de Clark, de Einstein, de Russell, de Shoghi Effendi, de estos renombrados pensadores, resaltan una ironía fundamental de nuestra época. En los últimos 75 años el mundo ha cambiado hasta el punto de ser irreconocible. Algunos de estos cambios han venido ligados a la rápida expansión de la conectividad y la complejidad provocada por la aceleración en la innovación tecnológica y científica. Otros se han dado en respuesta al rápido crecimiento de la población y la consiguiente expansión de la economía mundial. Aunque estas fuerzas han contribuido al aumento del nivel de vida y a la reducción de la pobreza extrema, también han traído consigo muchos otros problemas, como el cambio climático y sus múltiples ramificaciones, la proliferación nuclear, el aumento de la disparidad de ingresos, un sistema financiero mundial vulnerable y sistemas de salud precarios, como ha puesto de manifiesto el COVID-19 durante los últimos meses, para nombrar algunos, ¿no? De hecho, las instituciones de que disponemos hoy en día, con las Naciones Unidas al centro, tienen dificultades para hacer frente a los desafíos de un mundo que está cada vez más interconectado y es más interdependiente, ya que se han visto incapaces en gran medida de adaptarse a las necesidades de una época que evoluciona a enorme velocidad, ¿no? Y la consecuencia de esto es de que se están descuidando cuestiones planetarias de primer orden y corremos el riesgo de vernos desbordados por todo un abanico de problemas cuyas soluciones requieren mecanismos e instituciones eficaces en la resolución de estos problemas. En el libro que Cristina les mostró, Global Governance and the Emergence of Global Institutions for the 21st Century, mis coautores Arthur y Maya y yo sostenemos que ha llegado el momento propicio hoy en día para plantearse de forma creativa y proactiva la modernización del orden mundial actual basado en las Naciones Unidas que nació en el año 1945. Necesitamos fortalecer nuestras estructuras políticas e institucionales de modo que nuestras sociedades estén mejor preparadas para enfrentarse al tipo de perturbaciones desestabilizadoras que se han convertido ahora en la nueva normalidad, como es el caso del COVID-19. Nuestro orden mundial, me refiero específicamente al orden que salió de San Francisco en el año 1945, tiene pocos defensores creíbles. No hemos visto argumentos plausibles que nos den a entender que podemos más o menos salir del paso durante los próximos 25 años y que de alguna manera el sistema actual va a proporcionar soluciones a los problemas que tenemos ante nosotros, como por ejemplo el cambio climático. Es claro y evidente que el sistema actual que tenemos para lidiar con el cambio climático no está funcionando. De hecho, es un fracaso total. A decir verdad,
la perspectiva que está apareciendo en forma creciente es que vivimos en un mundo en el que no hay nadie que está a cargo, al mando, y en el que debido a ello nos vemos constantemente sorprendidos por catástrofes globales. Desde la crisis del sistema financiero global en el año 1908 hasta el COVID-19 en el año 2020. Y esto ha puesto de manifiesto cuán vulnerables y frágiles son nuestros sistemas económicos y de otra índole. De hecho, hay quienes sostienen que el COVID-19 es el precursor de una aceleración del cambio climático en los próximos años, ¿no? Entonces, estas preguntas que estoy planteando realmente tienen una urgencia casi existencial para nosotros. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué supone esto entonces para el futuro de la gobernanza global? Y aquí permítanme ilustrarlo con algunas sugerencias concretas que creemos que contribuirían considerablemente a la reforma de la arquitectura de las Naciones Unidas, a potenciar su eficacia y a facultarla para encontrar soluciones bien pensadas para los problemas que enfrentamos. Y me voy a referir brevemente a dos reformas a corto plazo y dos de más largo plazo. Una se refiere a un tema muy interesante que se ha venido debatiendo en las últimas décadas, relacionado con lo que se llama una asamblea parlamentaria mundial. La idea de establecer una segunda cámara o una asamblea parlamentaria mundial ha existido desde la creación de la organización. El propósito era realzar el carácter democrático de las Naciones Unidas, estableciendo un vínculo más firme entre la organización y los pueblos a los que tiene por objeto servir. Recuerden ustedes, el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas comienza diciendo nosotros los pueblos, we the peoples en inglés. Y sin embargo, los hombres y las mujeres que sirven en la Asamblea General son diplomáticos que representan el poder ejecutivo de sus respectivos gobiernos. A menudo no existe un vínculo significativo y directo entre ellos y las personas a las que representan, como es el caso de los Estados miembros no democráticos. En su momento, para abordar este problema, surgieron propuestas para la creación de una segunda cámara, una Asamblea Parlamentaria Mundial, complementaria a la Asamblea General y cuyo establecimiento cabría en el marco de la actual Carta. No se necesita hacer una enmienda a la Carta de las Naciones Unidas para establecer este organismo. Esta Asamblea establecería una conexión directa entre el sistema de Naciones Unidas y la ciudadanía mundial y contribuiría a la percepción de que el sistema rinde cuentas ante los pueblos, lo que es fundamental para una mejor gestión de los riesgos que vamos a ir enfrentando en años posteriores, ¿no? Al gozar de una mayor legitimidad democrática, sus deliberaciones y recomendaciones se verían investidas de un grado de credibilidad y urgencia que ha faltado a los órganos existentes, con un costo elevado, obviamente, para el bienestar mundial, ¿no? Es mucho más lo que podría decir sobre este tema. Tal vez mencionar muy a la rápida que en el año 2000 el secretario general de las Naciones Unidas invitó a un grupo de como 1.400 representantes de la sociedad civil al Foro de las Naciones Unidas para consultar sobre problemas mundiales críticos y emitir recomendaciones para los jefes de Estado que se reunieron posteriormente ese año. En nuestro libro nosotros básicamente decimos que esta iniciativa debería formalizarse y se debería crear un órgano que representa a la sociedad civil y que se le dé un carácter de asesor a los órganos ya existentes en las Naciones Unidas. Uno de los problemas que tienen las Naciones Unidas, y este es el segundo problema al que deseo referirme rápidamente en el corto plazo, es todo el problema del presupuesto, ¿ya? Las Naciones Unidas en este momento está en una situación crítica desde un punto de vista presupuestario. Tiene escasos recursos para lidiar con los enormes problemas que enfrentamos. Y nosotros hemos hecho en el libro, en el capítulo 12 específicamente, un análisis muy minucioso de, los mecanismos presupuestarios de las Naciones Unidas. Y tenemos una propuesta, para fortalecer todo el sistema de financiación de las Naciones Unidas. No voy a entrar en detalles porque no tenemos tiempo, pero
nosotros tenemos mucho optimismo de que el sistema que nosotros hemos propuesto no solamente crearía una fuente de recursos estable para las Naciones Unidas, sino también nos permitiría hacer un aumento en el volumen de los recursos. Para evitar situaciones como la presente, en la que, por ejemplo, 10 de los países miembros de las Naciones Unidas son responsables del 70% del presupuesto. Para evitar una situación en la que la contribución de Suiza, que es muy pequeña, porque es un país pequeño, excede en volumen la contribución de los 120 países más pequeños de las Naciones Unidas. O para evitar una situación en la que, digamos, las Naciones Unidas frecuentemente están en una situación crítica presupuestaria porque los países no cumplen con sus obligaciones, están en retrasos y demoras, o peor, frecuentemente han utilizado sus contribuciones como una forma de coerción para orientar, digamos, o obligar a las Naciones Unidas a tomar posturas que muchas veces no estaban en función de los intereses de todos los miembros. Más en el largo plazo, yo creo que tenemos que regresar a la crítica principal que se hizo cuando se creó las Naciones Unidas y se adoptó la Carta, y es el sistema en la Asamblea General de un país, un voto, ¿no? Mediante el cual la China, con una población de 1.400 millones de habitantes, tiene el mismo poder de voto que la isla de Nauru, con una población de 12.000 personas. Es algo que no tiene sentido. Algunos investigadores han sugerido de que fue una forma cínica en la que los fundadores de las Naciones Unidas trataron de concentrar todo el poder en el Consejo de Seguridad y convertir a la Asamblea esencialmente en una cámara de debate, pero sin ninguna implicación operacional. En el libro nosotros tenemos una propuesta específica para hacer dos cosas. Primero, trasladar la Asamblea General a un sistema de votación en el que el poder de voto esté ligado de alguna manera a algunos criterios, digamos, cuantitativos objetivos. Un sistema que a propósito ya se adoptó un año antes, en el año 1944, para los sistemas de gobernanza del Banco Mundial y del Fondo Monetario, pero que no se adoptó en el caso de las Naciones Unidas, y eso ha tenido muchos costos en cuanto a la credibilidad de la organización, ¿no? Esto es algo que requeriría una enmienda de la Carta de las Naciones Unidas, por lo tanto es digamos, un obstáculo más grande, pero, digamos, no veremos por qué, en principio, 75 años después de su creación, se debería considerar todavía hacer una enmienda a la Carta como algo, digamos, políticamente imposible, ¿no? Las constituciones de la gran parte de los países miembros de las Naciones Unidas han estado sujetos a enmiendas. Estoy pensando en la Constitución de Estados Unidos, que con más de 200 años de vida ha sido digamos, modernizada en múltiples ocasiones, y no vemos por qué la Carta de las Naciones Unidas tiene que estar exenta de ese proceso. Finalmente, uno de los principales defectos del sistema actual de Naciones Unidas es la ausencia de un mecanismo internacional fiable capaz de hacer cumplir ciertas decisiones tomadas por el Consejo de Seguridad. Recuerden el artículo 43, ¿no? Con su llamada a los miembros de las Naciones Unidas a contribuir al Consejo de Seguridad, Fuerzas Armadas, asistencia e instalaciones para el propósito de mantener la paz y la seguridad internacionales. Esta es una promesa de la Carta que no se ha cumplido jamás. El artículo 43 es un artículo muerto, pero existe ya la base legal, por lo tanto, ¿no? Ya existe un marco jurídico que nos permitiría fomentar el desarrollo de un verdadero sistema de seguridad colectiva como medio no solo de permitir a las Naciones Unidas cumplir su mandato en el ambiente de la paz y la seguridad, sino también de generar lo que se llamaba un dividendo de paz, que podría liberar recursos a nivel mundial para el desarrollo social y económico. Y este es un tema muy, muy crucial hoy en día. En medio del COVID-19, la gran parte de los países, digamos, están en una situación presupuestaria crítica. Los gobiernos teniendo que endeudar en una forma vertiginosa, ¿no? Y entonces esto obviamente nos hace pensar, ¿no? De que tiene que haber una forma
de crear un sistema de seguridad colectiva que nos permita recanalizar muchos de los recursos que actualmente estamos utilizando para la defensa, para mantener los establecimientos militares, etcétera, etcétera, hacia el desarrollo económico, hacia, por ejemplo, fortalecer nuestros sistemas de salud. ¿Ya? O sea que tenemos que hacer un replanteamiento del significado del término seguridad, ¿ya? Que yo creo que siempre en las últimas décadas ha tenido una connotación muy militarista. Y yo creo que seguridad hoy en día, por ejemplo, está íntimamente ligado a la habilidad de los países a poder responder a una crisis como el COVID, ¿no? Y a tener los recursos para poder asistir y ayudar a la población a enfrentar digamos, la pandemia. Déjenme concluir diciendo de que este libro es esencialmente un examen detenido de lo que todo esto significa para el futuro de la gobernanza mundial. Creemos que los años que tenemos por delante hasta el primer siglo de las Naciones Unidas representan un periodo de inmensas oportunidades. La ciencia y la tecnología han posibilitado niveles de cooperación que habrían sido imposibles en pocas épocas anteriores, lo cual abre perspectivas de progreso sin precedentes. Estamos convencidos de que debemos estar a la altura de estas oportunidades, ya que de lo contrario se pondrá en peligro nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos. La única opción que nos queda al afrontar nuestro desafiante futuro es fortalecer la maquinaria de cooperación internacional al tiempo que nos esforzamos por encontrar soluciones duraderas a todos estos problemas de nuestra época. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, Augusto, por sintetizar de una manera tan clara el contenido de una obra tan extensa y con tanto detalle. Le voy a pasar la palabra ahora a Javier para que nos cuente desde la perspectiva española cómo se ven todos estos desafíos que tiene por delante Naciones Unidas en su 75 aniversario. Javier, por favor. Muchas gracias, Cristina, y muchas gracias, José Manuel, y al Club de Roma por la invitación. Yo tenía pensado estructurar esta presentación inicial un poco breve en tres partes. Por un lado, analizar un poco cuál es la situación, cómo vemos nosotros desde España la situación del sistema de gobernanza global, el sistema multilateral, para luego hacer un pequeño análisis de esas posibles respuestas que podríamos tener a esta situación de crisis o de supuesta crisis, de alguna manera acompañando los comentarios tan interesantes y las iniciativas tan audaces que plantea Augusto en su obra, ¿no? Para acabar, si nos da tiempo, viendo un poco en qué medida todas esas ideas se reflejan o pueden haber tenido reflejo en la apertura del debate general de la 75 Asamblea que está teniendo lugar en estos días. Empezó el lunes pasado y sigue durante toda esta semana, ¿no? Empezando primero por la situación, partimos de una realidad. Naciones Unidas es aquello que los estados quieren o queremos que sea. No es más que eso, ni podemos pretender que sea algo diferente a aquello a lo que los estados estamos dispuestos a conseguir de una organización multilateral. Dicho esto, la situación en la que nos encontramos, la pandemia, el COVID, como bien ha dicho Augusto, en realidad no es solo un reto global, sino además lo que ha servido es para exacerbar o para poner de manifiesto una serie de quiebras o de carencias. Y yo las definiría muy brevemente en lo que el secretario general ha hablado de un global mistrust, un verdadero déficit de confianza, y diría yo a tres niveles. El déficit de confianza de los ciudadanos hacia las instituciones, hacia los políticos, hacia aquellos que nos representan, y que visto ese déficit de confianza lleva a que desde la perspectiva política pues haya representantes que busquen opciones fáciles, respuestas populistas, respuestas que en definitiva, y como comentaba José Manuel al principio, no hacen más que desembocar en provincialismos o en situaciones unilaterales verdaderamente poco factibles, pero que generan enormes problemas o enormes complicaciones, ¿no? Pero esa confianza, además, es una confianza entre los estados, de los estados entre sí. Y no me refiero solo a los grandes conflictos geopolíticos entre las grandes potencias, entre Estados Unidos y China. Hemos visto, si habéis podido seguir la intervención del presidente de Estados Unidos en la apertura del debate general, fue clarísimo en este sentido, ¿no? No me refiero solamente a eso, me refiero, por ejemplo, a la propia dinámica del Consejo de Seguridad.
Desde que España estuvo en el Consejo en 2015-2016 a ahora, las dinámicas en el Consejo son totalmente distintas, no tienen nada que ver y responden a una quiebra de confianza entre los Estados. Y esa quiebra de confianza, en un tercer nivel, se eleva también hacia las propias instituciones internacionales que hemos creado. Los Estados dejamos de confiar en los organismos internacionales, dejamos de confiar en aquellos que dirigen esos organismos, en el secretario general o en los directores generales, y por lo tanto dejamos de pagar, como comentaba Augusto, nuestras contribuciones, y todo eso genera una serie de dificultades enormes para el funcionamiento de los organismos. ¿Qué respuestas tendríamos que encontrar a esa situación verdaderamente crítica y que lleva a que muchos piensen que el sistema multilateral está agotado o que está acabado o que hace falta refundar el sistema de gobernanza global? Yo ahí buscaría dos adjetivos. Uno que ha utilizado recientemente el secretario general, que es buscar un multilateralismo en red. Es decir, o por lo menos así lo interpreto yo, un multilateralismo en el que cada organización internacional se relaciona con las otras intentando generar sinergias y buscando cuáles son aquellos organismos que están mejor capacitados para dar respuestas a cada uno de los retos a los que nos enfrentamos. Esto supone que, por ejemplo, tenemos que fortalecer la OMS para determinados temas, buscar en la UNESCO otros temas, introducir mayores sinergias con los organismos, con los IFIs, con las instituciones financieras internacionales, para evitar que trabajen en silos y que trabajen de alguna manera incluso en competencia unas con otras. Pero el multilateralismo en red también va un poco más allá, ¿no? Y supone reconocer que debe existir un cierto paraguas que engloba a todas esas organizaciones y que ese paraguas sería propiamente la Organización de Naciones Unidas. ¿Y por qué? Porque en su mandato, en su carta fundacional, se prevé que sea la Organización de Naciones Unidas la que dé coherencia a todo el sistema, reconociendo que los tres grandes pilares de la organización, paz y seguridad, derechos humanos y desarrollo sostenible, están íntimamente interconectados y que por lo tanto algún organismo debe haber que una y que ponga de manifiesto esta unión de los tres grandes pilares. Esto es lo que se está intentando hacer, por ejemplo, con la gran reforma del sistema de Naciones Unidas, incluido el sistema de desarrollo que ha impulsado el secretario general, ¿no? El segundo adjetivo al que haría referencia, ¿no? Hablando de multilateralismo, a los diplomáticos nos gusta mucho poner adjetivos a los conceptos, sería el multilateralismo inclusivo. Es algo que ha utilizado pues, la ministra de Asuntos Exteriores española en varias ocasiones y que tiene una doble lectura también. El multilateralismo inclusivo supone dar un paso más allá de aquello que se creó hace 75 años. Naciones Unidas hace 75 años se creó por estados y para estados. Y eso es así. Y eso es probablemente uno de los motivos por los cuales en estos momentos consideramos o existe esa percepción de falta de eficacia en la organización. Es necesario refundarla, reorganizar el sistema de gobernanza global para hacerlo para las personas y por las personas de alguna manera. Esto significa dar cabida a otras entidades que no son únicamente los estados, y ahí incorporo muy bien las interesantes iniciativas que plantea Augusto acerca de, pues recordando ya a Einstein, este es un debate que ya existía efectivamente en los años 40, en el momento fundacional, ¿no? Cuando es necesario buscar medidas para que las personas se vean verdaderamente involucradas en el trabajo de la organización. Esto supone que los debates ya no son monopolio de los estados. Existe academia, existe sociedad civil, existe sector privado, existen regiones, municipios, etcétera. Existen parlamentos que tienen que intervenir e intervienen, pero esa labor debe fomentarse. Pero sobre todo yo iría más allá, y lo que es importante es que nos demos cuenta que los individuos deben darse cuenta de que las decisiones que se toman en los organismos multilaterales y en Naciones Unidas les afectan directamente en su vida diaria. Tienen algo que impacta a su trabajo, su vida cotidiana. Que no podrían coger un avión si no existiera una organización internacional que un poco regulara el funcionamiento de los vuelos internacionales. Que el trabajo que llevan a cabo cada día viene de alguna manera impactado
por el trabajo que se hace en los organismos multilaterales, ¿no? Transmitir ese mensaje a la ciudadanía, creo que para nosotros y para España es algo fundamental y es algo en lo que estamos intentando concentrarnos de alguna manera. ¿Cómo todo esto ha tenido reflejo? Y casi terminaría aquí porque luego podemos seguir hablando. ¿Cómo ha tenido reflejo en los actos de esta semana ministerial? Pues bien, Cristina lo decía muy bien al principio, es una semana ministerial muy extraña. Habitualmente esta apertura del debate general que se celebra todos los años a finales de septiembre es la gran feria del multilateralismo y de la política global, en la que se reúnen en los pasillos de Naciones Unidas pues, los líderes mundiales y se ven reflejados allí pues, sus intereses, sus discusiones, en reuniones bilaterales, en encuentros fortuitos en los pasillos. Este año todo eso no ha sido posible, pero sin embargo muchos de los objetivos que se perseguían sí que han estado ahí. Nos hemos concentrado en cuestiones relacionadas con la respuesta que damos al COVID y además de reuniones específicas sobre el ACT Accelerator. Ha habido una gran reunión de alto nivel que está teniendo lugar mañana, va a tener lugar mañana día 29, sobre financiación al desarrollo en la época post-COVID a nivel de jefes de Estado y Gobierno, participará el presidente del Gobierno. También nos hemos concentrado en temas ambientales. Ha habido una gran reunión de alto nivel sobre biodiversidad y algunos países hemos ido más allá del resultado que se ha debatido en la sesión global y hemos adoptado una declaración voluntaria de compromiso sobre apoyo a la biodiversidad, ¿no? España se ha sumado, igual que los 27 miembros de la Unión Europea. También los temas de género han tenido mucha relevancia, es otra de las áreas prioritarias para España en esta semana ministerial y ha habido esta misma tarde una sesión presidida por nuestra ministra denominada Justicia Económica y Derechos, dedicada a poner de manifiesto el trabajo que estamos haciendo junto con otros países y otros organismos de la sociedad civil en el ámbito de la plataforma Generación Igualdad sobre justicia económica para la igualdad de derechos. Pero luego, sobre todo, y con esto termino, el gran foco ha sido la defensa del multilateralismo. Y ahí ha habido dos elementos que quiero poner sobre la mesa. En primer lugar, la semana ministerial se abrió con un gran debate en torno al 75 aniversario de las Naciones Unidas y se adoptó una declaración de consenso de todos los 193 países sobre el futuro que queremos y cómo vemos las Naciones Unidas. Es una declaración, podríamos decir que genérica, pero muy amplia, en la que se inician o se establecen una serie de bases para el debate en torno hacia dónde queremos ir y qué cuestiones son prioritarias, desde el no dejar a nadie atrás a lograr la paz y la seguridad, incluyendo la lucha contra la impunidad para los agresores, para aquellos que violan el derecho internacional, a cuestiones climáticas, por ejemplo. Y lo más interesante quizás de esta declaración es que se pide al secretario general que en un plazo breve, razonable de tiempo, presente un informe con alternativas posibles y factibles. Eso es probablemente el resultado más concreto. El segundo ejemplo es lo que ha pasado en el debate general. 193 países miembros y de ellos más de 160 países han decidido participar a nivel de jefe de Estado y Gobierno. Eso creo que demuestra que, aunque es cierto que el multilateralismo está en crisis, lo que está es en un proceso de repensarse, de redefinirse, pero si de 193, más de 160 jefes de Estado y Gobierno consideran que es importante participar en este debate, es porque realmente se toman en serio el tema de la respuesta que debemos dar desde Naciones Unidas a los retos globales. Pero una cuestión. De esos 160, hace 75 años en San Francisco, de los 800 delegados que había en la conferencia, tan solo 8 eran mujeres. Hoy, 75 años más tarde, hemos podido superar con creces esta cifra. Yo no he hecho la cuenta de cuántos de esos 160 jefes de Estado y Gobierno que han participado eran mujeres, pero cuando hagamos la cuenta probablemente nos sonrojaremos todos y nos daremos cuenta de que estamos muy lejos de lograr ese objetivo de la paridad y la igualdad, que es uno de los grandes temas en los que queremos incidir. Yo lo dejaría aquí y luego pues continuamos con el debate. Gracias.
Muchas gracias, Javier. Sabes que has tocado un tema especialmente sensible y junto con el 75 aniversario de Naciones Unidas, este año se celebra también el 25 aniversario de la Conferencia de Pekín. Y es cierto que desde Pekín ha habido avances, pero el avance es que hemos logrado estar en una media global del 25% de representación parlamentaria, por ejemplo, que está muy lejos todavía de la paridad, así que totalmente de acuerdo. Le voy a pasar ya la palabra a Borislava para que nos ofrezca también su punto de vista de cómo está viviendo esta celebración. Borislava, por favor. Primero, muchas gracias a ti, a José Manuel, a todo el Club de Roma y Es Global por esta invitación. Siempre es un gran placer unirme a gente tan interesante. Y la verdad es que hablando de gente interesante es muy difícil hablar después de Augusto y Javier porque han tocado casi todas las bases, como dicen en el béisbol. Así que encontrar más bases es un poco difícil. Pero yo me centraré en algunas cositas y que quería algunas ideas que tenía antes de esta intervención y este seminario. Primero, cuando hablamos de las Naciones Unidas y el multilateralismo, hablamos de 75 años. 75 años, esto en una vida humana es tercera edad. Entonces, podríamos decir que las Naciones Unidas ha entrado en la tercera edad. Y como cualquier tercera edad, se necesita un poco retocar, no solo la parte cosmética de fuera para ser más bonitos y más guapos, pero también hacer un poco de cirugías por dentro, quitar alguna calcificación, poner una rodilla biónica, potenciar un poco más la representación y lo que es fisiológico, cómo funciona el organismo en sí. En este sentido, creo que las Naciones Unidas necesita un gran retoque. Por esto no puedo estar más de acuerdo que con Augusto y con Javier, lo que acaban de decir. Y el problema es que hoy en día, 75 años más tarde, el mundo no es y no tiene nada que ver, como dijo bien Augusto, con lo que era entonces. Lo que vivimos hoy en día, incluso lo que es la pandemia, incluso este seminario, era una ciencia ficción. Y una ciencia ficción no hace 75 años, hace 40 años, hace 30 años. Lo que estamos viviendo ahora, lo que estamos haciendo ahora mismo, era una ciencia ficción. Entonces tenemos que tener un enfoque relacionado con el marco de la ciencia ficción en que vivimos hoy en día. En sentido que si las Naciones Unidas no quiere perder este liderazgo que está en esta curva hacia abajo, ya perdiéndolo, tiene que aceptar estas realidades, esta ciencia ficción y adaptarse a estas nuevas realidades. Pero nuevas realidades no solo organizativas, no solo políticas, pero cómo funciona la sociedad hoy en día. Como bien mencionó José Manuel, de una nueva generación de gente, de población mundial, que tiene la capacidad de concentración muy corta, no más que 10 minutos, no más que 15 minutos, y que hay que dar un mensaje que no sobrepase 15 minutos. Y yo quería oír un estudiante de universidad ponerlo en el segmento de debate general de las Naciones Unidas y a ver cuánto tiempo aguantará escuchando el debate, escuchando unos discursos. Y desde este punto de vista, en este marco hay que pensar que este liderazgo que estaba en el principio en la Carta de las Naciones Unidas tiene que reforzarse y tiene que tener no solo un maquillaje de una intención global de hacerlo, sino tiene que tomar las realidades muy en serio en sí, y que el COVID, pues ya se había mencionado, la pandemia solo aceleró la percepción y obvió los grandes desafíos de las realidades hoy en día. Entonces, en este sentido, el liderazgo, por ejemplo, voy a ser muy crítica, lo siento mucho, pero el liderazgo que tuvo la Organización Mundial de Salud
en la reciente pandemia ha sido pésimo. Desde, no porque faltan buenos expertos, no. Tengo el gusto de conocer a algunos de ellos y sé que son grandes expertos y grandes profesionales, pero a nivel político la gestión ha sido de verdad no a la altura de un organismo, una agencia especial dentro de las Naciones Unidas. Podemos hablar de otras cosas más desde este punto de vista, pero esto ha dado lugar a esta crisis de confianza de que acaba de hablar Javier, porque la confianza no ha sentido, no solo es por fuera, por el cambio de confianza entre los gobiernos, de esto que en los últimos 10 años, incluso en los últimos 5 años, ha deteriorado mucho el debate político al más alto nivel entre los 3 grandes y los dos otros miembros permanentes del Consejo de Seguridad, pero también en todos los otros niveles que ha dado lugar y ha dado razón por dentro de las naciones, la organización en sí, de perder cierta confianza en las estructuras de las Naciones Unidas. Y yo lo estoy hablando desde el punto de vista de la sociedad civil, no estoy hablando desde el punto de vista de los gobiernos que participan en este debate. Por esto tener una asamblea general como la idea de Augusto y dentro del marco de las Naciones Unidas, refortalecer la participación de la sociedad civil me parece fantástica y estupenda, pero me pregunto y otra vez, ¿qué mecanismo se podría usar para poner en práctica todas las decisiones que se toman dentro de las Naciones Unidas? Porque, como bien se ha mencionado, en los últimos 75 años se ha demostrado, y aún peor, al principio del siglo XXI, con la Segunda Guerra de Irak, que es muy difícil aceptar, y aún más cuando hay un miembro del Consejo de Seguridad que decide romper las reglas de juego. Y cuando lo rompe las reglas de juego, la impunidad que tiene que tener. Y hablando del derecho internacional, hay una muy buena decisión del Tribunal Internacional de Justicia y de Corte Internacional de Justicia que hasta hoy en día Estados Unidos se ha negado a cumplir. Es la decisión de Nicaragua contra Estados Unidos. Entonces, cuando hablamos de la aplicación de derecho internacional, no puedes tener un doble estándar. Y para aplicar un estándar único, yo todavía me pregunto qué mecanismo se puede encontrar para poder aplicar este estándar único en sí. Y a partir de esta idea de aplicar un estándar único, podemos hablar de los últimos desafíos de ciencia ficción que han venido los últimos 2 o 3 años. El problema de la bioética, que ha entrado con fuerte paso con la pandemia de COVID, porque sea o no, se trata de un problema de salud, de una pandemia internacional y mundial que ha demostrado las fragilidades de todos los sistemas de salud, pero también de los sistemas sociales dentro de la sociedad, que ha podido demostrar qué fácil se puede minar, se pueden minar los eslabones de una sociedad democrática con unas medidas directamente copycat de lo que es de China, sin preguntarse qué otra clase de medidas se pueden adoptar para frenar un problema así. Y el tercer problema, que es el desarrollo exponencial de las tecnologías y un poder omnipresente de la tecnología en el presente y en el futuro, porque lo que se estaba esperando, eso lo hablamos, si José Manuel se acuerda muy bien, en una sesión hace un año y medio, de lo que iba a ser el mundo, es que con el COVID ha pasado no dentro de 10 años, como lo estábamos hablando, sino ha pasado dentro de 10 meses. Y todos estos procesos se han acelerado. Y hoy en día lo que estamos hablando nosotros es verdad que tienen una gran repercusión, porque ahora nos están escuchando y nos están viendo 69 personas, pero esto se puede quedar y nos pueden ver miles y millones de personas un día o el otro. Pero por otro lado,
se puede aplicar un algoritmo que estos cientos y miles de personas pueden ver nuestro debate no como número 1 en la lista que les interesa, sino como número 101. Y esto lo puede decidir una máquina, ni siquiera un ser humano. Y esto existe hoy en día y existe no solo tecnológicamente, no es el resultado de la voluntad solo de una persona, pero lo es voluntad de resultado de un algoritmo que ya existe y está en sí. En este sentido, si las Naciones Unidas tienen que seguir con su liderazgo, tienen que reforzar la estrategia del secretario general de Naciones Unidas, que la tiene desde hace unos años sobre las nuevas tecnologías, en un panel muy interesante. Yo creo que he preparado la foto, a ver si la puedo subir. Voy a intentar, no sé si lo podré, pero intentaré. Sí. Así, ¿se ve? Espero que sí. Sí, aquí vemos dos personas muy interesantes, que son Melinda Gates y Jack Ma, los dos grandes pesos pesados, y estos son los dos coacheros del panel de cooperación digital pilotada por el secretario general de Naciones Unidas. Si esto es un elemento muy importante que tenemos que tener en cuenta, que se necesita un gran acuerdo internacional, no solo entre los gobiernos, no solo para una regulación internacional y global del uso de la tecnología, del uso de la inteligencia artificial, sino se necesita un gran acuerdo entre los jugadores privados, las grandes tecnológicas, no una ni dos, de todas, y los gobiernos, para que se pueda conseguir un equilibrio y que se eviten otros modelos que pueden derrocar con un algoritmo democracias y derechos humanos alrededor del mundo a nivel global. Pues yo creo que hasta aquí he puesto varios temas controvertidos en la mesa y me dejo a los demás. Muchas gracias, Borislava. Realmente son un montón de temas y nos vamos comiendo el tiempo. Quiero recordar a todos los que participan en la sesión que nos pueden mandar preguntas a través del chat. De hecho, aquí hay un comentario, pero no es un comentario, no parece una pregunta en sí misma, simplemente lo voy a compartir con vosotros, y habla precisamente de cómo el hecho de que Naciones Unidas esté formado por estados lo liga directamente a un poder militar, ¿no? Estados equivalente a ejércitos. Y la afirmación que hace solo un sistema de decisiones conjunto previene y evita la proyección de daño, armas y el daño de guerra. Bueno, es una apreciación de uno de los participantes. Si queréis hacer algún comentario. Yo tengo una pregunta específica y le doy muchas vueltas y no acabo de llegar a una respuesta, y es: todos estos desafíos, todas estas complejidades, sabemos que al final el pecado original de Naciones Unidas está en el propio sistema de veto del Consejo de Seguridad, y Augusto explica, y sus coautores explican en el libro de dónde sale, también cuáles son los motivos históricos para que eso sea así. Yo defiendo últimamente, es lo que trato en mi afán de difundir todos estos temas, que la competencia técnica está ahí, y hemos visto esta obra, pero también muchas otras, con propuestas concretas que nos pueden ayudar a avanzar técnicamente en esa reforma. Y sin embargo, lo que claramente falta ahora mismo es la voluntad política. El tema del liderazgo en esa gobernanza global, que también se ha mencionado. Y lo que os quería plantear es: ¿cómo creéis que podemos avanzar en esa reforma mientras tengamos, es la pescadilla que se muerde la cola, mientras haya una capacidad de veto por algunos de los miembros y mientras no haya una decidida voluntad política por parte de otros de avanzar? Y aprovecho además para lanzaros otras dos preguntas que han llegado. Bueno, una es: ¿qué desarrollos actuales del sistema internacional apuntan a esa conciencia creciente en los ciudadanos de la necesidad de una mayor cooperación global? Y otra habla de los logros de la ONU en estos años, pero entiendo que si nos detenemos ahora a hacer un repaso de los logros de la ONU necesitamos otras 2 o 3 sesiones. Os vuelvo a dar la palabra, si queréis, por el mismo orden, para comentar un poco sobre estos temas: liderazgo, cambios y también
lo que planteaba la audiencia. Augusto, por favor. Muy brevemente, Cristina, yo creo que reconocemos hoy en día la completa disfuncionalidad del Consejo de Seguridad, ¿ya?, en gran parte como consecuencia del poder de veto, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta que los países, estoy pensando específicamente en los 5 países que tienen el poder de veto, tienen que hacerse es cuál es el precio que ellos están dispuestos a pagar para mantener un sistema que esencialmente ha convertido al Consejo de Seguridad en un instrumento completamente nulo, ¿ya?, que no cumple, digamos, el rol esencial que tenía, que fue descrito en la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? A mí me gusta mencionar el ejemplo del sistema de gobernanza del Banco Mundial y del Fondo Monetario, porque precede al de las Naciones Unidas. Esta conferencia de Bretton Woods fue en el año 1944, y en esa conferencia los países poderosos, Inglaterra, la Unión Soviética, que fue un miembro fundador, y Estados Unidos en particular, no exigieron tener el poder de veto. Ellos rápidamente establecieron un poder de votación ponderado, ligado a algunos indicadores, digamos, objetivos, ¿no? Y es un sistema que ha funcionado bien en la práctica. Estos organismos, yo creo que en gran parte han surgido como los 2 organismos más poderosos del sistema de las Naciones Unidas, con la mayor cantidad de recursos e influencia a nivel global, en parte porque no se han atado las manos a través de este sistema del poder de veto, ¿ya? Entonces, hay ese precedente. No es que estamos pidiendo, digamos, que se haga algo que no se ha hecho en el pasado. Yo pienso de que en la medida en la que los países, los 5, pero estoy pensando específicamente en Estados Unidos, la Unión Soviética y Rusia, que son los países que hacen uso del poder de veto más frecuentemente desde un punto de vista histórico, yo creo que ellos tienen que preguntarse, ¿no?, hasta qué punto, ¿no?, los beneficios de tener este poder de veto, ¿ya?, digamos, justifican la completa disfuncionalidad del sistema de las Naciones Unidas, ¿no? Y bueno, no tengo la respuesta a esa pregunta, pero esto a propósito está llevando a otro tipo de iniciativas, ¿ya? No olvidemos, las Naciones Unidas surgieron sobre las cenizas de la Liga de las Naciones, ¿ya? Tal vez la solución a este problema en el futuro va a ser crear un nuevo organismo sobre la base de las cenizas de las Naciones Unidas. Muchas gracias, Augusto. No sé si Javier, Borislava, queréis contestar a su pregunta o os voy lanzando algunas otras que van llegando. Por ejemplo, hay una pregunta directamente para Javier, que es de qué manera pueden los países generar confianza, tomando en consideración la nueva oleada de desinformación y usando como ejemplo específico el propio discurso de Donald Trump en la Asamblea General hace unos días. Bueno, gracias, Cristina. Yo tenía previsto responder un poco a las otras 2 cuestiones también, si acaso brevemente intento hacer algún comentario sobre esta. De la primera cuestión, los grandes logros del sistema de Naciones Unidas en los últimos años. Me parece que es muy importante remarcarlos, es muy importante ponerlos de manifiesto y de alguna manera esa forma, poniendo esos logros de manifiesto, podríamos quizás empezar a generar confianza de los ciudadanos hacia la organización. Yo me remito simplemente al discurso que ha hecho el secretario general el lunes pasado en la actividad del 75 aniversario. Él recordaba que nunca en la historia de la humanidad había habido un periodo tan largo de estabilidad y paz general entre las grandes potencias. Por supuesto ha habido conflictos, numerosos sigue habiéndolos, pero un periodo tan largo de estabilidad, de crecimiento sostenido y de paz no había habido, y Naciones Unidas es en buena parte facilitadora de esa realidad. Pero vamos más allá, la reducción del hambre considerable, la consolidación de los derechos humanos, el proceso de descolonización, la desaparición del apartheid. Es decir, él hablaba de muchas cuestiones que tenemos que tener en cuenta y tenemos que seguir transmitiendo para que esa percepción, que es real y responde a una realidad, porque existen numerosas deficiencias, pues empiece también a cambiar y eso permitirá de alguna manera generar más confianza, ¿no?
Y en segundo lugar me voy a referir a la cuestión de la disfuncionalidad del Consejo de Seguridad y el tema del veto, cosa que requiere pues, de un debate de varias horas por delante. Dos elementos o tres grandes mensajes. En primer lugar, y habiendo trabajado en el Consejo de Seguridad durante bastante tiempo, no soy ingenuo, por supuesto, pero tampoco considero que el Consejo sea un organismo totalmente disfuncional o un organismo totalmente ineficaz. Yo creo que el Consejo lleva adelante, saca adelante numerosas cuestiones que siguen siendo muy importantes para mantener la paz y la seguridad y para avanzar en muchas de las cuestiones del mandato de la Carta. Ahora bien, es cierto que el veto, y no solo el ejercicio del veto, sino la amenaza del uso del veto, que es probablemente mucho más peligroso que el ejercicio del veto en sí mismo, constituyen un ejemplo claro de la ineficacia, un motivo de la ineficacia del Consejo de Seguridad en muchas cuestiones. Hay iniciativas que se han lanzado para superarlas, para superar el veto, siendo conscientes de la dificultad de que los países que disponen del veto, del P5, renuncien a él. Hay iniciativas lanzadas, por ejemplo, por el grupo ACT para establecer un código de conducta en virtud del cual ningún miembro del Consejo de Seguridad votaría en contra de una resolución que pudiese realmente evitar o mejorar una situación de amenaza contra uno de los grandes crímenes atroces, contra un genocidio, contra un crimen de guerra, un crimen contra la humanidad. Y muchos de los países, de hecho se han sumado a esta iniciativa más de 100 países miembros de Naciones Unidas, incluidos 2 P5, Francia y Reino Unido, que no utilizan el veto desde hace mucho tiempo y tienen, digamos, el visto bueno, la aceptación de alguna manera del gobierno de Estados Unidos, o al menos durante un tiempo, ¿no? Por supuesto, Rusia y China no se han sumado a esta iniciativa. Pero es cierto que es necesario seguir trabajando para lograr que el veto deje de ser, el veto y la amenaza de su uso deje de ser un motivo de ineficacia del Consejo. Y desde luego lo que sí que creo que debe ser algo por donde no debemos pasar en cualquier proceso de reforma de Naciones Unidas y en concreto de reforma del Consejo de Seguridad es perpetuar esta situación que tuvo su razón de ser en 1945 pero que hoy en día ya no lo tiene, que sería incrementar el número de miembros permanentes con derecho de veto en el Consejo de Seguridad. Eso, a mi modo de ver, sería una rotunda catástrofe y ya pondría una puntilla al sistema de Naciones Unidas. Casi lo dejaría ahí. Muy bien, muchas gracias, Javier. No veo si tengo... Vale. Voy a hacerle la última pregunta porque ya nos hemos ido un poco de tiempo a Borislava y hay una de las personas que está acompañándonos que plantea que la reforma debe ser proactiva mirando a los retos que tenemos y a los que están por venir. Y propone para esa reforma la lucha con 2 ejes claros. Una, la lucha contra las desigualdades crecientes, favoreciendo pactos globales y nacionales, y una segunda, que es poner a la ciencia y a la tecnología para el bien común en la base de las estrategias y las agendas. Y la pregunta es si crees que estas estrategias transversales pueden ser precisamente esas palancas de cambio que necesitamos. Yo creo que ya existe la Agenda 2030 que si se aplica como debe de aplicarse tendrá un gran éxito y sí que será un elemento si tiene éxito y si se cumplen los objetivos o por lo menos una parte de los objetivos será magnífico para toda la sociedad a nivel global. Y que existiendo además en la Agenda 2030 se prevé no solo la participación de los gobiernos, sino una gran inclusividad de lo que es la sociedad civil en sí. En este sentido, para mí es importante también decir que quizás hay que pensar incluir jugadores importantes del sector privado, del sector financiero, que hasta hoy en día han quedado un poquito en la sombra. No significa que no hayan participado, sino que se han quedado en la sombra y que hoy en día, como muchas de las decisiones dependen de la financiación, sería muy bueno tenerlos dentro de un acuerdo a la luz. Y lo que es prever lo que va a venir el futuro. De hecho, hay una muy interesante declaración sobre lo que es el derecho
de beneficiarse del progreso tecnológico y es de 1975. Es una declaración de las Naciones Unidas. En esta declaración, que es muy, muy válida hasta hoy, se dice que toda la humanidad tiene que tener acceso al progreso, a todo lo que beneficia la sociedad humana, a todo el ser humano, a todos los niveles. Entonces, sí, cuando uno empieza a mirar los archivos y los documentos en las Naciones Unidas, sí que existe. Lo importante es tener un programa y aplicarse de una manera eficaz, que esto es el gran desafío. Pues muchísimas gracias. Gracias también por tu concisión. Vamos a tener que dejarlo aquí. Sigue habiendo preguntas que no podemos abordar porque ya por falta de tiempo y además por la propia complejidad de la materia que estamos tratando. Así que, como siempre dice José Manuel, volveremos sobre estos temas porque necesitamos seguir revisándolos y seguir compartiéndolos. Solo déjenme apuntar, había alguien que preguntaba específicamente por los ciudadanos y quiero comentar que se ha publicado recientemente la semana pasada una encuesta, una investigación del Pew Research Center, que es uno de los principales centros de investigación demoscópica a nivel global, que precisamente ha preguntado a ciudadanos en 14 países del mundo, el año pasado eran 30 y tantos, este año lo han centrado en 14, sobre sus sentimientos hacia Naciones Unidas, hacia el multilateralismo, etc. Y incluso pese a la pandemia, incluso pese a los ataques que ha sufrido directamente Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud en concreto, la opinión mayoritaria de los ciudadanos en esos países, en la medida en la que podamos extrapolarlos a todos los países, sigue siendo de apoyo a la cooperación y al multilateralismo. O sea que hay una tendencia interesante por parte de la ciudadanía de seguir apoyando y posiblemente también de seguir impulsando estos cambios y estas reformas. Yo lo voy a dejar aquí, le voy a pasar la palabra a José Manuel para que cierre la sesión y solamente reiterar mi agradecimiento a los tres por habernos acompañado esta tarde para nosotros, mañana para Augusto, Estados Unidos. Gracias. Sí, gracias Cristina y gracias a todos ustedes. Tenemos un problema, el problema es que no sé cuál de los panelistas ha citado el tema de la atención. La atención en este tipo de sesiones baja y de hecho queremos ser muy concisos, no lo somos, especialmente yo, pero sí vamos a proponernos el incorporar documentos a la página web del capítulo de manera que ustedes puedan consultar y, por ejemplo, una pregunta que se hacía sobre cuáles han sido logros y fiascos de Naciones Unidas. Vamos a incorporar un artículo de Pedro Rodríguez de hace unos días que me envió amablemente. Vamos a incorporar el propio texto que les decía de Federico Mayor y también algunas de las declaraciones que ha mencionado Borislav. Pero sí decirles que estamos en un mundo de una complejidad que era imposible de prever en 1945. O sea, era un mundo que no estaba conectado. Yo empecé mi vida profesional como ingeniero de una operadora de telecomunicaciones y les puedo decir que esto que estamos haciendo ahora, cuando nosotros empezamos a hacer algunas experiencias de estas hace 30 años, nos parecía sumamente novedoso, se cortaba, no éramos capaces de hacer esta cosa que ha hecho Borislava de subir una foto y que viéramos ahí al creador de Alibaba y a Melinda Gates, y al mismo tiempo, evidentemente, esto nos lleva a que vamos a estar en un mundo donde esa inteligencia colectiva que propicia Internet nos va a llevar a múltiples debates y a mucha mayor complejidad. Pero es desde esa complejidad desde la que tendremos que abordar estos problemas. Yo estoy convencido de que, y en este sentido el Club de Roma es muy optimista respecto a la capacidad del ser humano, va a ser capaz de encontrar fórmulas nuevas de gobernabilidad, como en el 44 consiguió aquella fórmula de Bretton Woods y cómo de alguna manera estamos empezando a encarar ciertas crisis. Ha habido una pregunta que me parece que era de un viejo amigo y conocido que planteaba si estamos previendo un nuevo cataclismo mundial. Yo creo que vamos a ser capaces de salir adelante, con dificultades, con muchas contradicciones. Vamos a avanzar a lo mejor 2 pasos y retroceder 3 y luego avanzar 4, pero esto es así. O sea, el Club de Roma nunca ha pensado que solo por enunciar unas cuestiones y unos deseos las cosas se iban a cumplir. Las cosas cuestan trabajo, la propia lucha contra el cambio climático, que ahora parece que la tenemos un poco olvidada, nos va a acuciar y nos va a obligar
a encontrar soluciones, como nos va a obligar a encontrar soluciones para salir de esta pesadilla de la COVID-19. Nada más, yo les invito a que podamos participar en los próximos debates. Ninguno de nuestros debates es un debate cerrado, como decía Cristina, es un debate abierto y ella lo sabe bien porque en la Junta Directiva muchas de estas cuestiones las enuncian algunos de los miembros de la Junta Directiva y quedamos para la próxima Junta Directiva y tenemos un nuevo horizonte, unas nuevas perspectivas, unas nuevas maneras. Estamos en un mundo cambiante y lo único que nos tenemos es que acostumbrar a vivir en la incertidumbre, en la inestabilidad y a encontrar de alguna manera certidumbres a medio y a largo plazo, pero sobre todo que contribuyan a la mejora de los derechos humanos y de la dignidad de cada persona y al compromiso y a la implicación de esas mismas personas por resolver los problemas colectivos. Aunque claro, los algoritmos, y me parece que Borislava ha dejado ahí algunas pequeñas bombas de relojería, nos pueden estropear y hacer creer que los humanos pensamos una cosa cuando los algoritmos han decidido que pensamos otra. Nada más, muchísimas gracias y nos vemos hablando ya, ¿verdad, Cristina?, de elecciones USA. Para entonces no sabemos si tendremos más noticias de las declaraciones fiscales de algunos mandatarios públicos o nos sorprenderán con otro giro, porque esta campaña está llena de imprevistos, está a la altura de los tiempos, unos tiempos donde la incertidumbre y los cataclismos momentáneos hacen creer que estamos en un mundo confuso donde no hay salidas. Pero yo espero que el día 4 o el día 5 de noviembre o a lo mejor el día 6 sepamos quién es el nuevo mandatario y quién va a vivir en la Casa Blanca. Muchísimas gracias y nos vemos en unos días. Muchas gracias. Gracias. Gracias.